Mira este aparato, se llama Delta Wing y no se parece a ningún otro coche de carreras que hayas visto antes. Así que nos pusimos a investigar a fondo el proyecto y se trata de una genialidad, aunque fracasó estrepitosamente. Vamos a explicarlo. Toda en esta cosa es extraño. Ruedas delanteras más estrechas que las de tu coche de calle, sin alerones y con una de las formas más extrañas que jamás hayamos visto en los circuitos. La idea principal era hacer un coche de carreras que fuese rápido como un IndyCar, pero con la mitad de potencia, la mitad de resistencia, la mitad de peso y la mitad de consumo de combustible. ¡Qué proyecto tan ambicioso!, ¿verdad? Pues se volvió aún más. Su objetivo era competir contra los IndyCars, pero también contra los LMP1, increíblemente rápidos entonces, y también ahora. Entonces abrieron su mente por completo y se les ocurrió darle forma de ala delta. En realidad está inspirado en el Concorde y es sorprendentemente simple. Os lo explico. Los aviones de reacción como el Eurofighter Typhoon y el Concorde usan un ala delta, que es esencialmente un ala triangular que tiene la forma similar a la letra griega delta. Ala de avión normal, ala delta. Se entiende, ¿verdad? La idea es que tenga una superficie de ala mucho más profunda y por lo tanto pueda tener un borde de ataque mucho más delgado, lo que significa que puede tener una buena sustentación sin mucha resistencia. La forma del triángulo también tiene sentido estructuralmente. Puede hacer que el ala delta sea muy rígida sin agregar mucho peso. Volviendo al coche, la clave aquí fue minimizar la resistencia o drag. En un circuito de carreras, la potencia frente al peso es el factor principal en la forma en que un coche sale de una curva, pero en las rectas es su potencia frente a la resistencia al aire. Así que Nissan optó por el enfoque del ala delta para reducir al máximo ese drag. El morro estrecho consigue que el coeficiente de drag sea mucho más bajo que cualquier coche contra el que competiría, y por eso este coche funcionaba con solo 300 caballos de potencia en comparación con los LMP1 contra los que iba a competir, que equipaban motores de 550 caballos más 300 caballos de potencia híbrida para volar saliendo de las curvas. Para mantener baja esa resistencia, también utilizaron carga aerodinámica debajo del suelo para deshacerse así de los alerones convencionales e incluso se deshicieron de los espejos laterales, usando una configuración de cámara y pantalla en su lugar. Así que esa fue su idea con esta forma tan peculiar: igualar a los LMP1 en las rectas con menos de la mitad de potencia. Pero precisamente fue la forma lo que les causó muchos dolores de cabeza. En primer lugar, ¿cómo diablos funcionan esas ruedas delanteras? ¿Cómo giras un coche con ruedas tan juntas y con neumáticos tan estrechos? Parece que debería hacer esto, pero sorprendentemente la física ayuda. El diseñador de esta cosa fue un tipo llamado Ben Bowley, alguien con una gran reputación por diseñar de todo, desde coches del británico de turismos, pasando por IndyCar o NASCAR y más tarde el Nissan Front Wheel Drive LMP1. Estaba ansioso por asegurarse de que este automóvil estuviese dinámicamente equilibrado. Entonces, la idea era que el 70% del peso estuviese sobre el eje trasero, algo que podemos adivinar con tan solo mirarlo. Luego, la carga aerodinámica debajo del suelo actuaba a través de ese mismo punto, con el 70% de la carga aerodinámica del vehículo actuando a través del eje trasero. Además de eso, los neumáticos en la parte trasera debían soportar todo eso, el 70% de la potencia más el agarre dinámico propio de los neumáticos. Todo debía estar en perfecto equilibrio y a Bowley le encantaba el reto. Por eso los neumáticos delanteros eran tan estrechos. De hecho, el equipo de desarrollo tuvo que contratar a Michelin para diseñar un neumático personalizado, ya que no existía nada así. Volviendo a la pregunta, ¿cómo gira este bicho? Bueno, en realidad no necesitaba mucho neumático delantero, por el hecho de que estaban muy juntos. Para entender esto, en un coche de carreras normal, con forma más cuadrada, cuando pasas por una curva la mayoría de la carga se transfiere al neumático exterior, de manera que la mayor parte del peso del automóvil se apoya en ese neumático, lo que significa que el neumático interior está comparativamente más descargado. Y eso quiere decir que hay una de las ruedas que hace la mayor parte del esfuerzo para girar, mientras que el Delta Wing tiene dos ruedas en el medio, así que incluso en la curva con más apoyo, las cargas en las ruedas son bastante uniformes, lo que significa que pueden aprovechar al máximo
ambos neumáticos a la vez. Si a eso le sumamos el reto de Ben Bowley, que las fuerzas estén equilibradas, se supone que la cosa debería funcionar. La idea es que el eje delantero esté muy lejos del trasero, por lo que, aunque la fuerza de giro pueda ser menor, el eje delantero tiene más influencia sobre el trasero. En principio parece que eso funcionó. Pudimos hablar con uno de los pilotos de esta cosa para ver si ese fue realmente el caso. Luego hablamos de eso. Aunque la parte delantera de este vehículo es realmente llamativa, es la parte trasera la que tiene el mayor trabajo. Albergaba el motor turbo de 4 cilindros de un Nissan Juke con 300 caballos, con una caja de cambios muy liviana de 5 velocidades, elegida sobre la tradicional de 6 velocidades por su peso. Hay una historia extraña sobre el motor aquí, pero ya os lo contaré. La forma del automóvil le dio esa baja resistencia que permitió correr tanto como los LMP2 en recta. Pero la clave para seguir a los LMP1 de 800 caballos en las curvas era reducir al máximo el peso, y eso hicieron. Mientras que el Audi LMP1 en ese momento pesaba 910 kilos, este Nissan pesaba solo 500. Pero luego estaba el hecho de que los LMP1 tenían tracción a las 4 ruedas cuando usaban su energía híbrida para salir de las curvas. Así que Nissan usó un sistema de vectorización de par mecánico muy inteligente. La idea era tratar de aplicar exactamente la potencia adecuada para optimizar el agarre del neumático, minimizando las pérdidas de tracción. Y eso también lo hicieron, con un sistema que era increíblemente complejo y adelantado a su tiempo. En lugar de un sistema de vectorización de par típico, que esencialmente frena las ruedas traseras interiores cuando el motor aplica demasiada potencia, el diferencial tenía un inteligente sistema de engranajes planetarios que variaba la potencia entre los dos neumáticos. ¿Recuerdas que antes mencioné el motor? Bueno, el proyecto no era idea de Nissan. Se unieron más tarde con el patrocinio y el acuerdo de que proporcionaban el motor, lo que les permitía utilizarlo con un ejercicio de marketing para su línea de motores de combustión más eficientes. Y en esos materiales de marketing decían: el motor del Delta Wing es un Nissan 1.6 DIGT Turbo, muy similar en estructura a los motores que tenemos en nuestro Nissan Juke. Pero, supuestamente, la única parte del motor que compartía con el Juke era el cuerpo del acelerador. El resto se hizo por encargo para este proyecto, con especificaciones muy diferentes a las del Juke. Muchos especularon que en realidad se trataba de un motor Chevrolet del coche del Mundial, pero parece que fue construido completamente por RML para el Delta Wing. De todos modos, así es como funcionan a veces estas cosas del marketing en torno al mundo del automovilismo. Volviendo al diseño, podéis ver lo inteligente que era esta cosa, y en los ensayos parecía estar funcionando increíblemente bien. Sin embargo, tenía un gran problema. ¿Dónde iban a correr con este invento? ¿En qué campeonato? Inicialmente lo que hicieron fue presentarse a la IndyCar. Sí, podría haber habido una parrilla completa de estos bólidos por sus calles y óvalos de Estados Unidos, pero como era de esperar, IndyCar se quedó con el chasis Dallara al que estaban acostumbrados. Parece que les gustan sus coches cuadrados. Luego se enfocaron en Le Mans y en los GTs. Inicialmente salió con un diseño de cabina cerrada y luego cambiaron a una versión abierta para poder usar el carbono del proyecto abandonado de Aston Martin, el AMR One LMP1. Y parece que literalmente tenían recambios en la antigua sede de Aston Martin, por lo que el proyecto Delta Wing los compró y se ahorró decenas de miles de euros en crash test. Pero ni así. Le Mans no les permitió unirse a las clases LMP1 o LMP2. Solo les ofrecían correr en Garage 56, el lugar reservado para vehículos experimentales, y ahí competirían solo contra ellos mismos. Aunque consiguieron la plaza, se impusieron un montón de restricciones extrañas al equipo. Tuvieron que poner espejos retrovisores, a pesar de no necesitarlos, agregando un 8% más de resistencia, según Bowley. También se les dio un tiempo por vuelta que no podían superar. Aunque podían correr al ritmo de los LMP2, con la mitad de la potencia, se les dio un límite de rendimiento. Pero Nissan decidió seguir adelante de todos modos. Estaban plagados de problemas. El sistema de vectorización de par no funcionaba, por lo que corrieron esencialmente con un diferencial abierto, lo que les suponía perder tiempo en las zonas de tracción. Luego está la capacidad de giro. A pesar de todo lo que Nissan dijo acerca de que el coche fuese más eficiente en las curvas, el Delta Wing hizo el 29º mejor tiempo en las curvas de Porsche, lo que significa que fue más lento que los LMP1 y LMP2 en las curvas más rápidas. Y fue el 45 más rápido de las Ford Chicanes, esas estrechas chicanes al final de la vuelta. Y parece que esto fue porque no se llevaba demasiado
demasiado bien con los peraltes o bordillos. Luego, 6 horas tras iniciar la carrera, detrás del safety car, el Toyota LMP1 de Nakajima sacó de pista al Delta Wing mientras trataba de calentar los neumáticos. Al parecer, el piloto de Toyota simplemente no vio al Delta Wing por los espejos, y no era de extrañar. El coche era diminuto y además estaba pintado por completo de negro. E incluso tras haber chocado contra la pared, el piloto Satoshi Motoyama hizo todo lo posible por devolver el Delta Wing a pista. Trató de arreglarlo con herramientas que el equipo le iba pasando a través de la barrera, pero estaba demasiado dañado. A pesar de este fracaso en Le Mans, Nissan decidió seguir intentándolo, desarrollando el coche para competir en carreras de resistencia en los Estados Unidos. Y uno de los pilotos de pruebas y desarrollo fue mi amigo Lucas Ordóñez. Curiosamente, Lucas no corrió con él en Le Mans porque corría con un LMP2 compartiendo volante con alguien que quizá conozcas, Martin Brundle y su hijo Alex. De todos modos, lo llamaremos para ver cómo fue su experiencia con esta cosa. Well, my name is Lucas Ordóñez, former racing driver for Nissan, and yeah, I had the chance to develop and drive for Delta Wing project back in 2012, and yeah, it was a crazy project. My first impression was the low drag that had this car. It was really fast on the high-speed corners, but really challenging and at the slow corners. That's where we had really issues, on traction and stability. A little touch to the wheel, the car was really dive to the corner. It was quite snappy. Realmente no esperaba que Lucas dijese eso. Pensaba que esos neumáticos delanteros, en comparación con los traseros, hacían que el coche tuviese subviraje. Viendo el coche te imaginas lo difícil que debía ser meterlo en las curvas, ¿no? Pero Lucas dijo todo lo contrario. Era un coche ágil que de hecho tenía casi demasiada dirección. Eso me pasa por suponer sin ser experto de diseño. This aero package we had underneath the chassis and it really worked well in the high-speed corners. It was very different to what I was used to a GT car or to a normal standard LMP2 car. But yeah, once you get used to it, it was pretty fast and pretty fun to drive. When I raced in Petit Le Mans. But then in slow corners, that's where we had the biggest difference and the biggest lack of performance. The rear inside wheel was spinning, and the issue we had was with this torque vectoring and with this traction on mid exit of the corner, where you try to put the throttle in. The inside wheel was spinning and then the traction control was coming too hot and too harsh. Y eso nos lleva a Petit Le Mans o a Petit Le Mans, la carrera de resistencia de 10 horas en Road Atlanta, un circuito genial por cierto. Esta vez Lucas sí corrió con el Delta Wing. Dijo que había una cosa muy difícil a la que acostumbrarse. When you need to go over the curves, that's where the car struggles most, no? Because when you see the car, you put the rear wheels on the curb, but the front wheels are on track, So that's another thing you had to get used to it, and that was upsetting the car a lot because you had the rear wheels touching the curb, over the curb, bumping, but the front wheels were on the ground. So the car tried to lose the momentum and to lose the stability, and then that upset the aerodynamic of the car. Aunque parece que a pesar de eso realmente consiguieron que el coche funcionase en Road Atlanta. We did really great in Petit Le Mans. With this fifth position, and after that massive crash we had in the test with Gunnar driving, crashing with a Porsche that made a big mistake to us. But yeah, we had a clean race. Y hay que reconocer que el Delta Wing era rápido. Realmente consiguieron que el coche funcionase, pero tuvieron otras dificultades. El propietario del equipo en ese momento, Don Panoz, era también el dueño del circuito en Road Atlanta y del American Le Mans Series, que organizaba la Petit Le Mans Race. Así que hubo un ligero conflicto de intereses. Trató de demostrar que no estaba favoreciendo al Delta Wing frente a los competidores existentes, y la verdad es que se
se pasó. A pesar de haber hecho una buena quali, el Delta Wing tuvo que salir desde boxes, el 40. Luego, en los muchos de los safety cars, se les dejó en la cola del pelotón, en lugar de llevarlos al frente, junto con los demás prototipos. Así que realmente fueron bastante desfavorecidos, y a pesar de ello, lograron terminar quintos. Pero, sin esas desventajas, probablemente podrían haber luchado incluso por la victoria. El coche era rápido, lo cual era de esperar, y usaba tan solo la mitad del combustible que los LMP2 con motor V8 que participaron en esa carrera. Pero hubo bastante lío en el proyecto. Don Panoz decidió cancelar el patrocinio con Nissan y tomar el desarrollo internamente, cambiando a un motor Mazda. Pero Nissan no había terminado, así que contrataron de nuevo a Ben Bowley y decidieron recurrir a la energía híbrida para que el coche fuese competitivo en Le Mans 2014, donde en realidad acabaron logrando un buen tiempo por vuelta con energía eléctrica en este caso. Muy poco después, Delta Wing inició una demanda contra Nissan diciendo que habían robado la propiedad intelectual del Delta Wing al contratar a Bowley. Así que durante un tiempo hubo versiones del Delta Wing de Nissan y de Delta Wing, pero ninguna de ellas funcionó mejor que la versión original. Y en 2016 ambos proyectos fueron cancelados. Estaréis de acuerdo conmigo en que la idea era genial y la mecánica funcionó, pero al mundo de las carreras no le gustó y necesitaba mucho más tiempo de desarrollo y dinero del que cualquiera podía darle. Una lástima, la verdad. Queremos agradecer a Lucas Ordóñez su colaboración con nosotros, que por cierto podéis seguirlo en Instagram, y a mí también si queréis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.